Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. Hola a todos, espero que lo estéis pasando muy bien, porque yo llevo unos días sumido en la miseria más absoluta. Todo lo que hago es ver anime 24/7. No estudio, no trabajo, no salgo. No fumo, no bebo, no follo, no valgo para nada. Soy una mierda andante. Pero mi masculinidad frágil lo único que me permite ver son animes de pelea de esos que salen en los AMV con Linkin Park de fondo. Así que he decidido hacer una lista con mis 7 peleas favoritas, sin contar las que vivo a diario en mi núcleo familiar. La batalla final de la primera season de Tokyo Ghoul es muy seinen, ya que no es una pelea que nace del odio, sino del amor. Kaneki y Jason estaban teniendo una sesión de BDSM y se les olvidó la palabra de seguridad, así que tuvieron que liarse a golpes. En lo personal, esta pelea me marcó mucho en mi adolescencia, y estuve una temporada haciendo esa cosa rara que hace Kaneki con los dedos de forma muy autista, sentado en el fondo del salón. ¡Qué recuerdos! Oh my god, John jumped it. Esta pelea también me marcó mucho cuando la vi en mi adolescencia, pero esta vez fue de forma negativa. Kirito se pega con el admin del server de SAO en el que estaba jugando, pero pierde miserablemente. Pero el tramposo hackea el juego y revive y derrota al admin, cuando si morías en el juego te morías de verdad. Esto me sacó mucho de mis casillas, porque me recordó a cuando hice un truco de dinero infinito en el Club Penguin y me banearon la cuenta. He metido esta lucha en el top porque marcó una generación. Bred in prison. We bred in prison. We bred out, please. Not possible. We too hot. We bred in prison. We bred. Esta pelea a nivel visual es espectacular. Está muy bien animada y dirigida, sobre todo en la película. Pero a nivel de guión no se queda atrás. Akaza es el villano de una historia mal contada. Rengoku tenía muchas deudas en diferentes casos de apuestas debido a su adicción al juego, y Akaza es un cobrador del frac que solo fue a cobrarse esa deuda. Rengoku se resiste para pagar. Akaza es muy superior a él en combate y logra cobrarse esa deuda con sangre. Conan, Itachi, Hisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, Orochima. Todos hemos visto Naruto, es un clásico y tiene muy buenas peleas, así que decidirme entre todas ha sido muy difícil, pero al final me he decantado por el combate de Rock Lee contra Gaara en los exámenes de Chunin, por lo que este representa. Estos chicos están opositando para ser ninjas. Rock Lee saca a relucir todos los sacrificios y el esfuerzo que le han llevado a llegar a este punto, mientras que a Gaara el gobierno de Konoha le ha dado ayudas para llegar al examen, al ser un estudiante del extranjero. El punto más emocionante de la pelea lo vemos cuando Rock Lee se desmaya de pie, ya que si no consigue pasar esta prueba, lo único que le espera es trabajar en un Burger King por menos del salario mínimo. Bro, it's like Mitsubishi Materials. Obviamente tenía que haber una pelea de Padre Ball en el top, y he puesto la más reciente a la fecha de subida a este vídeo. La pelea de Cell Max contra los Guerreros Z es espectacular. Además, es la primera que vemos que pasa en Occidente. Los guerreros descubren a Cell Max en Ohio y empiezan a pelear contra él. Al rato, el presidente se hace eco de la batalla que se está desarrollando en suelo americano y se apersona en el lugar. Biden, al ver lo destruido que ha quedado Ohio, manifiesta su transformación Sleepy Joe, la cual supera un poco en fuerza al Gohan Bestia. Gohan consigue hacer un Makenko Sapo, pero tiene la mala suerte de que no impacta en Cell Max. Entonces Biden decide dejarse de juegos y lanzarle a Cell su ataque estrella, el Byron Blast, a un 5% de poder. You've done well so far, but up until now I've only been using a mere 5% of my power. Now let's see how well you fare against my Biden Blast! Sin duda un combate difícil de olvidar. El combate del coronel Sanders contra el pollo es puro fanservice. El coronel se pone a flexear sus habilidades y su cuerpo hercúleo. Este combate es educativo hasta cierto punto, ya que nos muestra lo que cuesta poner comida sobre la mesa.
I put crack in their hot dogs. Obviamente este combate no podía faltar en un top de peleas. Las ratas peleándose por un churro con Linkin Park de fondo fundaron cátedra en el medio. Esta pelea lo tiene todo: emoción, crudeza y una coreografía espectacular. Además, la banda sonora de esta pelea puso de moda los AMVs de Naruto. Simplemente, fin. Soy consciente de que hay muchas peleas muy buenas que se han quedado fuera de este top. Podéis ponérmelas abajo en comentarios y así puedo hacer una segunda parte de este despropósito. Tendré en cuenta todas las opiniones menos la de los bolivianos. Nos vemos en una segunda entrega si Dios quiere.